Ok, vamos a continuar. En este ejercicio recordemos que nos decían calcule la cantidad de pintura necesaria para pintar la fachada de este edificio, sabiendo que se gastan 0,5 kilogramos de pintura por metro cuadrado. Primero nos hablan de un edificio formado por varias figuras geométricas conocidas y nos hablan de cantidad de pintura que se gasta por metro cuadrado. Significa que nosotros necesitamos hallar los metros cuadrados de fachada que necesitamos pintar. Y cuando se habla de metros cuadrados estamos hablando de área. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el área de cada una de las figuras geométricas que tenemos en este ejercicio, en esta fachada. Si lo dividimos entre rectángulos y triángulos, tenemos acá dos rectángulos que son iguales, que serían este y el de abajo. Entonces, si hallamos el área de estos rectángulos por separado, ya que nos dan las medidas por separado, entonces tenemos que de base tienen base 8 y altura ambos miden 4 metros de altura. Si nosotros queremos hallar el área, simplemente base por altura. 8 por 4, 32. Aquí tenemos 6 o 2 veces porque son dos rectángulos. Vamos con los triángulos. En el caso de los triángulos, tenemos tres triángulos. El que está acá arriba y estos dos pequeñitos que están acá abajo. En el caso de los pequeñitos que están abajo, no nos dicen directamente cuánto mide la base, pero nosotros nos dicen que este lado completo mide 10 y que este lado más pequeño mide 8 metros. Si nosotros restamos estos dos lados, vamos a obtener cuál es la diferencia de estos triángulos que están aquí. Si 10 menos 8 es a 2, y yo tengo dos triángulos, entonces sería 1 metro de base aquí y 1 metro de base de este lado. Entonces cada triángulo tiene base 1 metro y altura 4 metros, que serían estas primeras áreas que calculamos acá. Base 1, altura 4, lo dividimos entre 2 y obtenemos el área de los triángulos pequeños, que sería 2 cada uno. Nos faltaría el triángulo grande. Nos dicen que la base es 8 y que la altura son 2 metros, que la altura se mide acá. Y que ya nos dan la medida. Entonces nosotros hacemos base por altura entre 2, sería 8 por 2 entre 2, nos quedaría 8. Si nosotros ahora queremos saber el área total de fachada que debemos pintar, simplemente sumamos todas estas áreas que calculamos individualmente y nos da un total de 76 metros cuadrados. Es probable que en la prueba nos pongan un ejercicio similar, pero sin el dibujo de los triángulos. O sea, solo los dos rectángulos. Bueno, no creo que te pongan algo tan sencillo como dos rectángulos nada más. O sea, probablemente te pongan hasta media circunferencia por ahí para ver si identificas bien varias figuras o una figura compuesta por varias figuras geométricas conocidas. Entonces, que solo te ponen el texto, dices tú. Bueno, si es una figura compuesta como esta, que fíjate que tiene varios cuerpos geométricos diferentes en distintas posiciones, entonces ahí deberían colocarte la figura. Pero si no te la colocan es porque te están hablando de una vez de un polígono sencillo, solamente un rectángulo o un pentágono, algo así. Pero generalmente incluyen la figura. Ya que tenemos el área de toda la fachada, a nosotros nos habían dicho
que por cada metro cuadrado se gastaban 0,5 kilogramos de pintura. Entonces, si yo multiplico la cantidad de pintura que se gasta por metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados que tengo, entonces debería obtener el total de kilogramos de pintura que necesito. Aquí hay un error en la lámina. Esto debería ser aquí. Ay, no se marca. Ah, pues. Ajá. Esto acá debería ser 76. Si nosotros multiplicamos el área, que es 76 metros cuadrados, por 0,5 kilogramos, entonces nos da un total de 38 kilogramos de pintura, que sería la solución final del ejercicio. La pregunta de Valeria Tato, ¿sí la respondí o quedó la duda todavía de si hay ejercicios con que solo nos dicen el texto? No sé si quedó con la duda. Bueno, si tienen, sí, listo, ok. Si tienen otra duda, pueden escribir. Ajá. Seguimos con el siguiente ejercicio. Los lados de un rectángulo miden respectivamente m más n y m menos n. Entonces, la medida de la diagonal de dicho rectángulo es, a nosotros nos están diciendo que tenemos un rectángulo, vamos a dibujar acá un rectángulo, donde tenemos el lado más corto, m menos n, y el lado más largo, m más n. A ver si yo puedo dibujar aquí. M más n. Y tenemos el otro lado, que sería m menos n. Que sería acá. Entonces, si nosotros nos piden la medida de la diagonal de dicho rectángulo, cuando nos hablan de la diagonal, se refieren a unir dos vértices no continuos de nuestro polígono. En este caso, la diagonal es esta verde que podemos ver aquí. Si nos piden la medida de una diagonal, si se dan cuenta, cuando yo tracé esta diagonal, me dividió el rectángulo en... ¡Ay, Dios! Ya. Me dividió el rectángulo en dos triángulos iguales. Y justamente la diagonal es la hipotenusa de uno de estos triángulos, en donde tendríamos acá un cateto y otro cateto. Y tendríamos aquí uno de nuestros triángulos. Si nosotros sabemos cuánto mide la base y la altura de este triángulo, nosotros podemos ver que estos son dos catetos y con Pitágoras nosotros podemos hallar el valor de la hipotenusa. Como dice aquí, sabemos que la diagonal oportunamente se puede ver como la hipotenusa de un triángulo, y este sería un triángulo construido por los lados del rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar Pitágoras para conseguir la hipotenusa, que es lo que acabo de decir. Entonces, nosotros aplicamos Pitágoras y sabemos que uno de sus catetos es m más n al cuadrado y el otro cateto es m menos n. Como es un polinomio elevado al cuadrado, debemos resolver nuestro polinomio, donde tenemos
cuando tenemos un binomio al cuadrado, es el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y como tenemos otro aquí, volvemos a hacer lo mismo. Pero en este caso esto es negativo, entonces sería el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Si nosotros agrupamos los elementos que son iguales, en este caso 2mn menos 2mn se tachan y nos queda m cuadrado más m cuadrado, serían 2m cuadrado y 2n cuadrado. Como ambos tienen 2, nosotros acá sacamos factor común 2 y nos quedó el m cuadrado más n cuadrado entre paréntesis. Si nosotros queremos despejar la hipotenusa, simplemente eliminamos este cuadrado aplicando raíz cuadrada y vemos cuál de las opciones coincide con esta que tenemos, que en este caso es la opción B. Y ya resolvimos este ejercicio. Una pregunta, ¿eso es producto notable? Sí. Ok. Y, ajá. Siguiente lámina. La torre de la siguiente figura. Respondiendo a la pregunta anterior, fíjense que aquí no me dieron cómo era el dibujo, porque nada más me hablaban de un rectángulo, no me hablaban de algo más complicado ni de una figura compuesta. Entonces, ya sabemos que a veces nos pueden dar el ejercicio sin el dibujo, pero me hablan de una figura sencilla. Entonces aquí, fíjense que nuevamente me dan una figura compleja, compuesta por varios polígonos, y nos dan el dibujo. Entonces nos dicen la torre de la siguiente figura está formada por un cuadrado, un rectángulo y un triángulo equilátero, en donde el perímetro de las tres figuras es el mismo. Y nos dicen que el lado del cuadrado mide 9 centímetros. Nos están pidiendo cuánto mide el lado AB. Si nosotros ya tenemos cuánto mide uno de los lados del cuadrado, vamos a poner acá, no podríamos pasar la medida directamente al rectángulo porque fíjense que hay una pequeña diferencia acá con el lado del cuadrado. Entonces nosotros tendremos que valernos de la condición que nos dan, que nos dicen que el perímetro de las tres figuras es el mismo. Entonces, si nosotros nada más tenemos uno de los lados del cuadrado, podemos hallar el perímetro del cuadrado. Y con eso, si tenemos el perímetro del cuadrado, tenemos el perímetro de cada figura individualmente porque es el mismo. Y podríamos hallar cuánto mide este lado del triángulo. Para hacer eso, vamos a ver en la siguiente lámina. Si quiere pasar por la siguiente lámina. Ajá. Entonces, como veníamos hablando, como conocemos el valor del lado del cuadrado, sacamos su perímetro y gracias a esto, de la pista en enunciado los perímetros son iguales, entonces tenemos que el perímetro del cuadrado es 4 veces el lado, y si el lado era 9 centímetros, entonces el perímetro serían 36 centímetros. Como sabemos que el triángulo es equilátero, por lo que sus lados son iguales, si nosotros tenemos el perímetro, nosotros podemos dividir el perímetro entre 3, porque un triángulo tiene sus 3 lados iguales. Entonces dividimos el perímetro entre 3 y tenemos que la medida del lado del triángulo son 2. Entonces, como nosotros ya tenemos esta medida,
que es 12, nosotros sabemos también que el perímetro de este rectángulo es 36. Si el perímetro del rectángulo es 36, y ya tenemos uno de los lados del rectángulo, entonces nosotros con el perímetro podemos calcular cuánto vale AB. Porque si el perímetro es 2 lado 1, 2 veces el lado 1, más 2 veces el lado 2, yo tengo el lado 2, me falta el lado 1. Entonces, sustituimos el lado, que sería 2 por 12, más 2 lado AB, es igual a 36. 2 por 12 es 24, que lo pasaríamos restando al otro miembro, y este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. Si yo resuelvo toda esa ecuación, nos da que el lado es igual a 6 centímetros. El lado es igual a 6 centímetros. Vamos a escribirlo aquí para que se entienda un poquito mejor. Nosotros dijimos que teníamos primero 2 lado AB es igual a los 36 que teníamos del otro lado, menos este 12 por 2 que está sumando pasa restando, que 12 por 2 es 24. Si nosotros resolvemos esto, seguimos quedando 2AB es igual 36 menos 24 es a 12. Y si nosotros pasamos, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, la mitad de 12 es 6, que es lo que nosotros tenemos acá. 6. Bien. Ya tendríamos este ejercicio listo. Ahora, en este ejercicio nos dicen, la rueda de un camión tiene 90 centímetros de radio. ¿Cuánto ha recorrido el camión cuando la rueda ha dado 100 vueltas? Si sabemos que cada vuelta que da la rueda está rodando la cantidad equivalente al perímetro de la rueda. Porque si yo hago que esta rueda gire, que empiece en este punto, cuando gira y da una vuelta completa, va a caer en este mismo punto. Significa que los centímetros que ha recorrido para una vuelta sería el total del perímetro. Entonces, si la pregunta es ¿cuánto ha recorrido el camión cuando la rueda ha dado 100 vueltas? Primero necesitamos saber cuánto recorre el camión cuando se da una vuelta. Y para saber cuánto recorre en una vuelta, tenemos que sacar el perímetro. Que recordemos que el perímetro de un círculo es 2pi por radio. Si tenemos que el radio es 90 centímetros, simplemente sustituimos los 90 centímetros en el radio, y 9 por 2, 18. Entonces tendríamos 180 pi centímetros. Disculpe, ¿este problema usa conceptos físicos para resolverse? No, simplemente geométricos. Fíjate que estamos hablando de cantidad de vueltas, pero es perímetro, es número de vueltas, pero no estamos usando ni velocidad, ni tiempo, ni ningún otro término físico. Entonces ya sabemos que por cada vuelta que da la rueda del camión, avanza 180 pi centímetros. Si damos 100 vueltas, significa que tenemos que multiplicar ese 180 pi por 100. Entonces, si multiplicamos 180 por 100, nos da 18.000 pi centímetros.
que sería la opción D. En este ejercicio nos dicen, un jardín rectangular tiene por dimensiones 30 metros y 20 metros. El jardín está atravesado por dos caminos perpendiculares que forman una cruz. Uno tiene un ancho de 7 decímetros y el otro 7 decímetros. Calcular el área del jardín. Primero tenemos que imaginarnos cómo es cuáles son las dimensiones del jardín. Supongamos que aquí tenemos un rectángulo de 20 por 30. Aquí tenemos 30 y aquí tenemos 20. Y nos hablaron de que tiene unos caminos que forman una cruz en el medio. Entonces, si yo hago dos caminitos que me formen una cruz en el medio, sería más o menos así. Entonces, para la solución, a nosotros nos piden es cuánto es calcular el área de jardín, que serían estos pedacitos que están aquí, que sería esto, esto y esto. Entonces, primero sabemos que tenemos las dimensiones del rectángulo en metros y las de los caminos en decímetros. Entonces necesitaríamos pasar de decímetros a metros. Entonces, si nosotros sabemos que 10 decímetros es un metro, 7 decímetros, ¿cuánto será? Si nosotros hacemos una regla de 3, que sería este por este entre este, obtenemos que el equivalente en metros sería 0,7 metros. Ahora, el área total del jardín sería el área del rectángulo menos el área de las cruces. Para calcularlo sería el área del rectángulo grande sería base por altura, que tenemos 30 por 20, menos el área de las cruces, que sería la base de 1, que es el menor, que sería 20 por 0,7 metros de ancho, y el otro que es más largo, que sería 30 por 0,8 de ancho. Si nosotros resolvemos esto y restamos lo que nos dio, vamos a obtener que el total serían 562 metros cuadrados. Que esa sería la solución del ejercicio. Fíjense que aquí tampoco nos habían dado un bosquejo de cómo era en este caso el jardín. Ustedes debían imaginarlo. En este otro ejercicio nos dice, se tiene un cuadrado y un triángulo equilátero con el mismo perímetro. ¿Cuál es la relación entre el área del cuadrado y el área del triángulo? ¿Cómo sé cuál de los dos caminos es el más ancho o no influye? No debería influir, pero uno generalmente asocia el que es más ancho con el lado más largo. Fíjate que en el anterior nosotros asociamos el de ancho 8 decímetros con los 30 metros y el de 7 decímetros con 20 metros. Además que si te dicen primero ancho y luego alto, generalmente te van a decir ancho y luego alto. O sea, primero con primero, segundo con segundo. Más o menos así es como
uno decide cuál es el que va a escoger. Pero creo que debería ser lo mismo. Ajá. En este ejercicio que nos hablaban de un cuadrado y un triángulo equilátero con el mismo perímetro. ¿Cuál es la relación entre el área del triángulo y el área del cuadrado? Primero, tenemos que relacionar los dos, saber cuánto equivalen cada perímetro. Si nosotros sabemos que en el triángulo equilátero sería lado 1 más lado 2 más lado 3 es igual a 3L minúscula y el del cuadrado es igual a 4L. Si nos dicen que ambos perímetros son iguales, entonces estos dos perímetros los vamos a igualar. 3L minúscula tiene que ser igual a 4L mayúscula. Esta ecuación la vamos a dejar aquí apartada para más adelante utilizarla. Entonces, si nosotros nos piden relacionar las áreas de estas dos figuras, nosotros necesitamos calcular el área del triángulo y el área del cuadrado. Si nosotros nos dicen que es un triángulo equilátero, nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2. La base es simplemente uno de sus lados, pero la altura es esta. Nosotros no tenemos aún cuánto mide esa altura, pero nosotros podemos utilizar trigonometría para conseguirla, porque como es un triángulo equilátero, nosotros sabemos que sus ángulos internos miden 60 grados. 60 grados. Entonces, si mide 60 grados y nosotros queremos saber cuánto mide la altura, nosotros podemos usar seno de 60. Porque si recordamos un poquito de matemática, el seno de 60 es igual a cateto opuesto por la hipotenusa. Si nosotros lo que queremos es despejar este cateto, si nosotros tenemos, vamos a escribir aquí, si nosotros tenemos seno de 60 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si yo quiero despejar el cateto opuesto, simplemente la hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando. Y como la hipotenusa en este caso es el valor de L minúscula, entonces yo sé que el cateto opuesto va a ser igual a L minúscula por seno de 60, que es lo que tenemos aquí. L minúscula por seno de 60. Yo sé que seno de 60 es raíz de 3 medios. Ustedes deben aprenderse, tanto para el área de matemática como algunas cositas de habilidad espacial, aunque no tanto. ¿Cuál es el seno, coseno y tangente de los ángulos notables? Que los ángulos notables serían 0, 30, 45, 60 y 90. Esos deberían sabérselos para el área de matemática. Esta primera clase de habilidad espacial es para complementar ciertos conceptos de figuras y cuerpos geométricos básicos para poder entrar en los ejercicios de habilidad espacial. Los ejercicios que les estoy mostrando hoy en esta clase seguramente aparecen en el área de matemática, no en el área de habilidad espacial. Sin embargo, los conocimientos que están aprendiendo en esta clase son los que necesitan para poder entender los ejercicios de habilidad espacial. Es como una base de conocimientos importante. Entonces, en este caso ya tendríamos cuánto vale la altura del triángulo, que sería esto. Como ya tenemos la altura, entonces nosotros podemos conseguir el área del triángulo, que sería base por altura entre 2. La base sabemos que es igual a L minúscula. Y la altura, pues lo que tengo encerrado aquí en mi recuadro rojo.
entre 2. Aquí lo que resta es un poquito de manipulación algebraica, que este 2, como está en el denominador, pues si aplicamos la doble C, pasa a este denominador y 2 por 2, 4. Aquí tenemos el 4. Y tenemos una L aquí y una L aquí. Nos quedaría L cuadrado. Y bueno, si nosotros queremos despejar la L, porque nosotros acá tenemos una relación entre los lados del triángulo y el cuadrado, entonces nosotros despejamos la L y podemos sustituir aquí este 4 que está dividiendo, pasa multiplicando, fíjense, el área total por 4, bueno, el área del triángulo por 4, el raíz de 3 que está multiplicando pasa dividiendo, y la L que está elevada al cuadrado pasa como raíz cuadrada hacia el otro lado. Fino, ya tenemos la relación con la altura del triángulo, la altura no, el área del triángulo con el lado. Ahora nos falta el área del cuadrado. Si yo sé que el área de un cuadrado es su lado elevado al cuadrado, entonces si yo quiero despejar el lado, simplemente el 2 que está elevado pasa como raíz cuadrada y ya tenemos el cuánto vale, cuál es la relación entre el área y el lado del cuadrado. Como les dije que teníamos que reservar aquí esta ecuación porque es una relación entre el cuadrado y el triángulo, entonces yo voy a sustituir el lado del triángulo con el lado del cuadrado de las dos ecuaciones que obtuvimos aquí. Si yo sé que 3L minúscula es igual a 4L mayúscula, entonces la L minúscula la sustituyo acá y la L mayúscula la sustituyo acá. Lo que nos resta aquí es simplemente manipulación algebraica, en donde vemos que como hay un par de raíces cuadradas aquí, elevamos todo el elemento al cuadrado y nos quedaría 3 por 3, 9, 4 por 4, 16 y se van las dos raíces grandes que están acá. Si nosotros lo que nos pedían inicialmente era la relación entre las áreas, entonces yo voy a poner ambas áreas en un solo miembro. Quiere decir que esta área que está multiplicando va a pasar a dividiendo y todos los elementos aquí que sean numéricos van a pasar al otro lado. La raíz de 3 está dividiendo, pasa multiplicando, y el 9 y el 4 están multiplicando, van a pasar dividiendo. Si yo agarro, como el 4 pasó a dividiendo, y yo tengo un 16 aquí, 16 entre 4 a 4. Entonces nos queda un 4 en el numerador, y bueno, en el denominador quedó el 9 solito. Y ya aquí tenemos la relación entre ambas áreas de estas figuras geométricas, que sería de la lámina anterior la opción C. Aquí está. 4 raíz de 3 sobre 9. Y creo que este ya es nuestro último ejercicio, que de todas formas a la clase le quedan como 5 minutos más. En donde nos dicen calcular el área de la figura. Entonces, aquí tenemos nuestra figura. Fíjense que nuevamente es una figura compuesta por varios cuerpos geométricos conocidos, en donde nos dicen que el diámetro de las circunferencias grandes es de 10 y que el diámetro de la circunferencia pequeña es de 5. Si yo quiero, pero ¿por qué dice rayada? Porque aquí hay un pedazo blanco. O sea, rayada sería toda la parte gris. No te van a poner rayas, pero se refieren es a la parte de color. Y tienes que restarle la parte blanca. En este caso, tendríamos que hallar cuánto es el área de esta semicircunferencia, de este triángulo y de esta otra semicircunferencia, y restarle el área de esta pequeña circunferencia que está aquí. Entonces,
Primero vamos a hallar el área del círculo grande, que si yo sé que el diámetro es 10, significa que el radio es 5. Como el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, nosotros vamos a sustituir nuestro radio, que es 5, en la fórmula y ya tendríamos que el área del círculo son 25 pi. No dividí el área del círculo entre 2 a pesar de que es media circunferencia, porque fíjense que aquí hay media circunferencia y aquí hay media circunferencia. Y ambas tienen las mismas medidas. Entonces, simplemente en vez de hallar media circunferencia por separado, si yo junto estas dos circunferencias sería una sola y ya. Y aquí ya tengo listo el área de estas dos circunferencias juntas. Nos faltaría el área del triángulo y el área de la circunferencia pequeña. 5 no es su diámetro. 5 es el diámetro de la circunferencia pequeña, pero de la grande es el radio. Si nosotros vamos a hallar ahorita el área del círculo pequeño, aquí área del circulito, volvemos a utilizar la fórmula de pi por radio cuadrado, y nosotros en radio vamos a poner 5 medios, porque es la mitad de 5. Si nosotros resolvemos esta potencia, nos va a quedar que el área del circulito pequeño es 25 cuartos de pi. Fino, ya nos faltaría nada más el área del triángulo, que la área del triángulo es base por altura entre 2. La base es 10, la altura es 10, entre 2, 10 por 10, 100, la mitad, 50. Ya tendríamos todas las áreas. ¿Qué nos queda? Que el área total es el área del círculo grande más el triángulo menos el circulito. Entonces serían 25 pi, que son las dos circunferencias, menos el área del circulito más 50. Que cuando lo resolvemos nos quedaría 75 pi entre 4 más 50. No podemos hacer más nada, lo tenemos que dejar expresado así, con el pi atravesado. Ok, nuevamente nos queda menos de un minuto, así que si se vuelve a cerrar la sesión, simplemente vuelven a entrar con el mismo link. Yo tengo una duda Okay. en el ejercicio anterior. ¿Por qué queda 5 medios en el pi del circulito chiquito? Porque recuerda que aquí la fórmula nos dice radio. Ah, Y ok. 5 en el círculo chiquito es el diámetro. Si nosotros recordamos, de un círculo, el diámetro es el doble del radio. Si yo lo que tengo es el diámetro y yo quiero el radio, yo simplemente divido el diámetro a la mitad y yo obtendría el radio. Pero como 5, la mitad es 2,5, es más incómodo trabajar con decimales. Entonces nosotros vamos a dejar eso expresado